Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church. Me alegra que estés conectado a este canal. Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios y te ayude a conocerlo mejor. Disfrútalo. Pues voy a estar hoy iniciando una serie nueva, un estudio nuevo que estará basado en el libro de Nehemías. Y es un estudio que, la verdad, el libro de Nehemías ha marcado mucho mi vida desde hace muchos años. Es algo que yo creo que vamos a disfrutar juntos y que creo firmemente que Dios nos va a hablar muchísimo. Así que quiero pedirte que oremos unos segundos para pedirle a Dios que nos hable y nos revele cuál es su voluntad a través de este libro. ¿Está bien? Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Siempre que escuchamos tu palabra, tenemos la oportunidad de oír para ser transformados. No solo oír para saber cosas, sino oír para cambiar. Oír para movernos, para actuar, para tomar decisiones. Y creemos que este día es un día de escuchar para actuar. Mueve, Señor, nuestro corazón. Mueve nuestro espíritu con tu espíritu. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Nehemías, dice el capítulo 1, verso 1. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, en el mes de Quisleu del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ok, déjenme pues solo poner contexto. ¿Dónde está Nehemías en este momento? Es un momento donde, si recordarás, el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia. Okay. Entonces todo Israel, Jerusalén, pues quedó tomado por extranjeros y quedó también abandonado. Asuntos del templo, las murallas, etcétera. Todo Israel pues se vio bajo esta, pues sí, fue una reprimenda de Dios, porque Dios les había advertido que si no se volvían a Él, pues sí, naciones extranjeras iban a venir y se los iban a llevar cautivos. Y los profetas les fueron advirtiendo, y no hicieron caso. Al final llega el imperio de Babilonia y arrasa con Israel y se lleva a muchas personas cautivas. Y entonces hay mucha gente que empezó pues de cero en una nación extranjera a ver de qué trabajaba, y algunos fueron contratados para servir al rey y servir a la corona, etcétera. Entonces, es un momento donde ya después de varias décadas de cautiverio, Israel empieza a volver a su nación, ¿ok? Y empieza a ver como que ya grupos de personas que empiezan a decir, pues ya regresemos a Israel, porque Dios les empieza a decir que ya es el tiempo de regresar, que ya se acabó su cautiverio. Entonces la gente empieza a creer esa palabra y empieza a regresar a Jerusalén y a todo su pueblo natal. Pero en medio de eso, algunas personas todavía se quedaron en tierra extranjera, como es el caso de Nehemías, porque Nehemías era copero del rey, ¿no? El copero del rey pues era el que le llevaba sus bebidas al rey, y de alguna forma se encargaba de verificar también que pues no estuviera a lo mejor envenenada, no trajera una cucaracha por ahí, algo se les hubiera ido. Entonces el copero era un puesto muy importante, porque era un puesto de mucha confianza. ¿Ok? Si tú eras mi copero, tenías que ser una persona de verdad súper leal y con una probada ya honradez y lealtad. Entonces Nehemías era esta persona, era el copero del rey, servía al rey Artajerjes, el rey de Persia en ese entonces. Entonces ese es el tiempo en el que está, y ahora vamos a seguir leyendo. Dice que él se encontraba entonces en la fortaleza de Susa, que era la capital del reino. Dice, Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron,
las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Hoy nos vamos a quedar hasta aquí y quiero platicar algunas cosas de este momento que está viviendo Nehemías, y quizá de lo más importante que quiero hablarte hoy es acerca de su oración. La verdad es que vamos a hablar de otros asuntos, pero mientras hoy leemos cómo Nehemías está orando, estaba pensando cómo él está suplicando que Dios los ayude a regresar de donde se extraviaron, como de volver al principio. Nehemías les está pidiendo: por favor, Señor, que regresemos, danos de tu gracia otra vez, danos de tu favor otra vez, ayúdanos, prospéranos. No está pidiendo eso, pero no nada más lo está pidiendo a secas, ¿ok? Lo primero que Nehemías pone delante de Dios no es su petición, sino su pecado. Eso es tan básico en la vida cristiana, porque si tú quieres ir más allá con Dios, si tú quieres crecer con Jesús y en tu caminar con Jesús, si tú quieres que Jesús te lleve a más y te lleve a cumplir tu gran propósito, el propósito que Él tiene para ti, no se puede ir a más sin primero reconocer lo que te está estorbando. Y a veces queremos ir a más y queremos crecer y que Dios nos bendiga y que Dios nos prospere, nos favorezca, nos ayude. No, pero no nos detenemos a pensar que puede haber un asunto ahí estorbando que no queremos resolver. Y dice Nehemías aquí: lo primero que te quiero decir, Señor, es perdónanos. Ya sé que esa es la razón del por qué estoy atorado aquí. Ya sé que esa es la razón de por qué el pueblo está aquí como cautivos. Tú nos dijiste que si te dábamos la espalda, tú nos ibas a entregar a naciones extranjeras. Ya entiendo que ese es mi pecado, el pecado de mi familia, el pecado del pueblo, lo que está haciendo que vivamos esta situación ahorita. Nehemías no se hizo del avión como de, bueno, ya pasaron muchos años, ya se le olvidó a Dios, ok, ¿por qué pasó todo? No, sino Nehemías viene y dice: Señor, pues hasta ahorita, no, vengo a reconocer que hemos pecado. No, reconozco que he fallado. Y si yo pido, fíjate esto, si yo le estoy pidiendo a Dios: cámbiame, transfórmame, ayúdame, ya no puedo con esto y lo otro, haz algo en mi vida. No se piden esas cosas a secas, siempre se pide primero perdón por las cosas que te tienen así, los pecados que te tienen así, las decisiones en tu pasado que te tienen en donde estás. No nos podemos hacer del avión con respecto a asuntos que Dios quiere cambiar en nosotros. Y si Dios quiere cambiar asuntos en nosotros, no los va a cambiar a secas,
lo primero que debe suceder es que los reconozcamos. El reino de Dios es poderoso. Jesús es poderoso para cambiar una vida. ¿Ok? Dios puede cambiar una vida en un momento a otro. La cruz y el evangelio nos enseñan que Jesús derramó su sangre para que el pecado ya no fuera un estorbo en tu vida y para que tú pudieras comenzar una vida nueva por medio de la fe en Jesús. Eso nos enseña el evangelio, como cualquiera puede cambiar, cualquiera puede empezar de nuevo. No importa su pasado, sus errores y fracasos, en Jesús todo es hecho nuevo. Una nueva persona empieza a vivir como nacer de nuevo, dice la Biblia. Ese es el evangelio, es una buena noticia para todos los que necesitamos una nueva oportunidad y un nuevo comienzo, ¿sí o no? Y eso está disponible en Jesús. Pones tu fe en Jesús y tú puedes ser perdonado de tus pecados, ser transformado y empezar de nuevo. Súper bien, es una buena noticia. Pero cuando Jesús vino con esta buena noticia, lo primero que Él decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Ok? Es como de, Dios quiere llevarlos de regreso a Jerusalén. Arrepiéntanse. Reconozcan su pecado. El pecado es lo que los tiene ahí. Y Jesús está disponible para perdonar ese pecado, pero solamente van a ser lavados de sus pecados y transformados en personas nuevas si simplemente atinamos en confesar y reconocer que estamos mal. Ese es el gran problema a veces de la humanidad. No es que no haya una salvación tan grande en Jesús, porque la hay. Es que hay un montón de gente terca que no quiere reconocer que se ha equivocado. ¿Sí o no? No nos gusta reconocer que tomamos malas decisiones, que estamos viviendo un estilo de vida desagradable delante de Dios. No queremos reconocer eso. No queremos soltar las cosas que nos tienen atrapados. Entonces el evangelio está disponible para que tú seas una persona nueva, pero no va a pasar nada en tu vida. Y voy a decir, nos vamos a quedar estancados en cautiverio si primero no reconocemos que hemos pecado. Dice aquí, confieso que hemos pecado contra ti en el verso 6. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste. Fíjate, qué padre que aquí, pero se siente rico, está bien, se siente rico el aire, no importa. Qué padre que diga hemos pecado terriblemente. ¿Tú sabes cómo nos encanta explicar nuestros pecados? Como de sí he pecado, pero lo que pasa, ¿no? Y empezamos a, como decir, no es un pecado grave. Si ahorita te lo explico, vas a ver que es un pecado pues, de rutina, ¿no? Y a veces queremos venir con Dios y explicar, justificar nuestros pecados, para hacerlos ver más pequeños. Y si yo le digo a Dios las razones, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo hice esta tontería, pues porque, no sabes cómo me frustra, ¿no? La vida que llevo, o mi pareja, o mi esposa, o mi esposa, y por eso hice esto, ¿no? Sí le grité, pero porque me hizo enojar. Y empezamos a explicar nuestro pecado para que Dios nos diga, ok, no, incluso una disculpa por no te quería molestar, ¿no? No necesitas explicar tu pecado. Nadie aquí necesita explicar. La Biblia nunca dice vengan y expliquen por qué han pecado. Sale sobrando. Como si Dios no supiera, ¿ok? Sale sobrando la explicación. Deja tu pecado tal y como es y tráelo delante de Dios sin explicación. La Biblia nada más dice, confiesa tu pecado. No explica tu pecado. Ahora,
las personas que intentan explicar, o voy a usar esta palabra, justificar su pecado, no van a encontrar perdón de su pecado, pero las personas que confiesan su pecado van a ser justificados de su pecado. ¿Ok? Entonces no necesitas hacer más pequeño el pecado para que así Dios ya me va a perdonar, si lo hago pequeñito. Lo increíble de Jesús es que su gracia puede con tu pecado tan terrible como es. Eso es lo que hace a Jesús Salvador. Ni modo que Jesús venga y diga, aquí está mi vida para el perdón de sus pecados, que sean del nivel 5 para abajo. Nivel 6 para arriba, vamos a tener que platicar. Voy a tener que ahondar un poquito más allá. Ponte a temblar porque yo no sé, esas cosas sí ya te pasaste. ¿Ok? Todos los pecados son perdonados en Jesús. Y Nehemías lo sabía al punto que dice, hemos pecado, no dice poquito, más o menos, o no es para tanto Dios, sino dice, sí, somos terribles, somos lo peor, hemos pecado terriblemente. Y no dice, el pueblo ha pecado, Señor, ya los conoces, perdónalos, perdona a la gente de verdad. Es que la gente ya sabes cómo es, Señor. Y Nehemías por acá como acusando, eso es acusar. No. Nehemías se pone y dice, hemos pecado, todos nosotros, y hasta dice, sí, mi familia también. Todos, delante de Jesús no hay Jesús santo, pues los de 8, los de 5, los de 3 y los de ya lo peor, ni mencionarlos. No, delante de Jesús todos somos terriblemente pecadores. Pero la buena noticia es que si tú confiesas tu pecado y vienes a Jesús, Él puede con tu pecado así tan terrible como es. Así de grande, así de bueno, así de compasivo es Dios. Esa es la buena noticia para ti. Yo creo que Nehemías es este libro de personas que quieren volver a empezar. ¿Ok? De personas que necesitan un reinicio en sus vidas, de personas que necesitan ser perdonados y empezar de nuevo, de personas que se equivocaron y hoy vienen y dicen, Señor, me he equivocado toda mi vida, mira cuántos años tengo, Señor, ¿no? Cuando digo cosas así, miro hacia arriba para que no crean que es personal. Mira cuántos años tengo. Ya me cansé de estar justificándome. Vengo, confieso mi pecado, vuélveme a ti, vuélvenos a ti. Que podamos empezar de nuevo sin importar la gravedad del pasado ni lo terrible del pecado. ¿Qué te parece eso? Eso es lo que Jesús ofrece, una nueva vida. Amén. Ahora, lo primero que veo aquí también, y me llama mucho la atención, es que cuando en el verso 3 dice que le dicen que las cosas no andan bien, que los que regresaron a la provincia de Judá, dice, tienen grandes dificultades, viven en desgracia. ¿Por qué? Porque la muralla de la ciudad fue derribada, las puertas fueron consumidas por el fuego. Hay ruinas ahí, no es un lugar habitable, ni seguro y ni próspero. Entonces están viviendo una situación muy difícil. Y dice Nehemías que cuando escucha esto, dice, cuando escuché esto me senté a llorar. Qué impactante es esto, porque Nehemías estaba bien. Nehemías tenía un buen puesto en el reino, mejor puesto que ese no podía tener, de verdad. Estaba tranquilo, todo iba bien. Para él todas las cosas estaban perfectas, pero para su pueblo no. Su pueblo estaba sufriendo y eso lo movió. El dolor ajeno movió su corazón al punto que tú puedes saber que le importó porque lloró. Dice, me senté a llorar. Yo creo que fue así como un impacto tan fuerte. Y fíjate esto, algo como, tú puedes saber cómo está tu corazón. Si tú quieres tener un termómetro a veces
de cómo está mi corazón delante de Dios, cómo está mi vida espiritual, un termómetro bien sencillo puede ser de si eres indiferente al dolor ajeno, si eres indiferente a las situaciones a tu alrededor. Eso puede hablar de que tu corazón está endurecido. Si tu corazón no se mueve cuando otros sufren u otros lloran, no es bonito, ¿ok? Uno tiene que preocuparse de decir, hey, ¿qué tanto me mueve? ¿Qué tanto me importa lo que sucede a mi alrededor? Porque si ya me acostumbré, como decir, no, yo ya tengo callo, así de pasan cosas terribles y decimos así de, ¿y tú por qué estás bien? No, yo ya tengo callo, a mí ya ni me importa, o sea, ya. No, no es callo, es indiferencia a veces. Y te voy a decir algo, a veces decimos, nunca sucede nada importante en mi vida, ¿no? A mí nunca me pasan cosas grandes, importantes, mi vida es una rutina tediosa. Te voy a decir, nunca sucede nada importante en nuestra vida porque nunca nos ha importado nada aparte de nuestra propia vida. Nunca hemos corrido riesgos por amor, nunca hemos sacrificado sueños por una causa ajena. Y te voy a decir, Dios no va a hacer cosas grandes ni importantes en nuestras vidas si primero no nos importa lo que sucede a nuestro alrededor. Estoy usando esta palabra a propósito, que te importe. Dios no va a hacer cosas que importan en tu vida, importantes, si primero no te importa las situaciones. Es decir, yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios haga grandes cosas conmigo. Ok, lo primero te tiene que importar. ¿Lo ves? Te tiene que mover. Te tiene que quitar el sueño y llevarte a las lágrimas y llevarte a la oración para que algo grande suceda en tu vida. A veces primero tiene que importarte muchísimo. Y se debe desarraigar de nosotros esta cosa horrible que se llama indiferencia. Porque la indiferencia siempre nos va a llevar a una vida desperdiciada y sin propósito. ¿Tú quieres tener un propósito? Tú dices, yo quiero vivir con propósito, te tiene que importar. Te tiene que mover. Pero la vida indiferente, la vida de autocomplacencia, donde solo miramos por lo nuestro, es una vida desperdiciada. Yo me imagino a Nehemías, y me imagino su puesto, ¿sabes? Me imagino su vida como era. Servir al rey, todo bien, súper bien pagado. Me imagino cosas así. Me imagino que había clima ahí. Me imagino clima ahorita. Ahorita con el calor, digo, había clima seguramente ahí. Todo tranquilo, ¿ok? Imagínate vivir diariamente ahí en el palacio. Comodidad. Y él pudo escuchar la noticia. Está el pueblo sufriendo, la están pasando una desgracia terrible y pudo haber hecho oídos sordos. Pudo haber hecho así como de, qué fuerte, pero secretamente así como de, ay, gracias a Dios que yo estoy aquí bien. Como a veces hacemos nosotros. Vemos las desgracias ajenas y decimos, gracias a Dios que yo, todo tranquilo, y no nos mueve. Y yo veo que Dios usó a Nehemías como lo usó, porque les voy a dar spoiler, ¿ok? Obviamente este libro se trata de cómo Nehemías reconstruyó las murallas y las puertas, ¿ok? Spoiler. No importa que sepan el final, es bueno que lo sepan, porque estas lágrimas y estas oraciones tuvieron un efecto. Es bueno que sepas que algo muy grande comenzó con una persona que no era nada, pero le importó. Ayer que estábamos platicando de la serie, ¿qué serie iba a empezar? Les dije, Nehemías. Y unos me dijeron, ¿eso está en la Biblia?
No, no es cierto. Pero me preguntaron, ¿quién era Nehemías? ¿Un profeta? ¿Un sacerdote? Y yo dije, no era nadie. Al menos hasta antes de esto, no se podía decir como de, entonces la palabra de Dios vino a Jeremías y le dijo, perdón, a Nehemías. Jeremías sí era un profeta, Nehemías no. Hasta este entonces, no era nadie. ¿Cómo comenzó su propósito? Y cómo Dios lo llevó a algo grande y a convertirse en un líder en Israel tan importante, le importó. Se sentó a llorar. Nada pasa importante en mi vida, es que nunca nos ha importado. Y te voy a decir, durante toda nuestra vida vamos a estar siempre tentados a mirar por nuestro propio interés. Esa es, sí, el pecado, sí, las tentaciones, sí, lo que sea, pero esta de ve por lo tuyo, ve por tu propio interés, cuida lo tuyo, guarda lo tuyo, que nadie se meta en lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, tú eres lo que más importa. Si tú estás bien, ¿qué le hace que los demás estén mal? Pues que trabajen como tú te la has fletado. No, tú te has esforzado, tú has conseguido, tú llegaste a este puesto. No llegaste por grilla a ser copero del rey. Acuérdate que hubo un casting y tú le echaste ganas y estudiaste cómo servir copas y fuiste a catas de vino. Y acuérdate que te desvelaste y tuviste tu doctorado y tu maestría, hiciste y sacrificaste y acá para ganar ese puesto. Entonces, como conclusión, Nehemías, te ganaste esta vida cómoda que tienes. Como conclusión, Nehemías, descansa, reposa, disfruta. ¿Qué es eso? Indiferencia. Y es cruel la indiferencia. Lo imagino como una guerra donde nos ponemos a salvo en un fuerte, en una fortaleza que construimos. Y desde el fuerte hay guerra y empezamos a oír los gritos de auxilio de la gente de afuera y nosotros nada más nos asomamos así. Y con el celular grabando. Por cierto, ¿no? Eso es todo. Nos ponemos a salvo y luego escuchamos los gritos de auxilio y somos muy buenos para ignorar el dolor. ¿Quién sabe cómo le hemos hecho? Pero estas cosas de me derrumbé, me senté a llorar, se afligió mi corazón y empecé a orar y a pedirle a Dios ayuda porque algo tenía yo que hacer con esto. Lo contrario es la indiferencia, y la indiferencia en un mundo que sufre es cobardía, siempre. La indiferencia, mira, si el mundo no sufriera, si no hubiera necesidad, si todo estuviera bien, la indiferencia sería de, pues cada quien en lo suyo. Pero sí, la indiferencia en un mundo que sufre, que llora de desgracia, siempre va a ser cobardía. Mira, cobardía, lo busqué en el diccionario, en una página, no es cristiano ni nada, pero la ética humana, nadie piensa de, oye, qué bueno es ser cobarde, ¿verdad que no? No necesitamos que la Biblia diga que cobardía es pecado. La gente piensa que la cobardía es algo malo. Nadie dice, ok, ya, nadie. A nadie le gusta que le digan gallina, ¿verdad? Eres una gallina, no te atreves, es así de... Entonces, la cobardía es un sustantivo, significa ausencia de valor, determinación y voluntad para actuar cuando es necesario ante una situación potencialmente riesgosa o comprometedora. Dices ausencia de valor cuando uno tiene que hacer algo, es necesario que se haga algo, pero no se hace, cobardía. En otras palabras, la persona cobarde sabe lo que es correcto, pero aún así decide no hacer lo correcto
por temor a las consecuencias. Sigue diciendo, un acto cobarde es un acto deliberado de evasión de la responsabilidad frente a una situación que implica un nivel de riesgo o compromiso. Por ejemplo, frente a una situación de peligro de alguien próximo o una situación de injusticia. Eso sería cobardía, una evasión deliberada de la responsabilidad frente a una situación injusta, de riesgo, etc. Entonces la cobardía es vista como una actitud de complicidad que favorece la perpetuación de la injusticia social. Cobardía me suena como a lo mucho que nos quejamos de la situación en el país y a lo poco que hacemos al respecto. Ha crecido mucho la injusticia y la maldad y bla, bla, bla. Nos podemos quejar, dice, pero el hecho de que crezcan tanto las cosas malas es porque la gente no hace nada. Eso es lo que está diciendo aquí. Es porque hay mucha cobardía, hay mucha indiferencia. A las personas no les importa. Y dice aquí, la cobardía, los actos de cobardía se consideran corresponsables del daño social, aun cuando las personas no hayan conspirado o aun cuando no hayan deseado el infortunio. O sea, no, yo no hice nada, yo no lo rompí, pero tampoco hiciste nada para evitarlo. Solo estamos, es así, es como una película de drama, de terror, ¿no? Solo estamos grabando con nuestro celular. Pasa algo, hasta es así chistoso, pero pasa algo horrible en la calle y en vez de que la gente ayude, por decir poco, graba. Vamos aquí a grabar, a ver. Se está muriendo, ayuda, ayuda. Hasta hacemos toma circular, 360, 300, ¿no? Sí, por decir poco. Por hablar de un pequeño indicio de lo indiferentes que podemos ser, de lo poco que nos puede importar. Cualquier cosa que suceda que no nos afecte directamente a nosotros. Mientras yo esté bien, todo está bien. Ahora, entonces indiferencia es cobardía. No hacer nada en un mundo tan necesitado es cobarde. Salir a trabajar, ganar lo nuestro, gastarlo para lo nuestro y luego voltear la mirada de lo que sucede alrededor y hacer caso omiso es cobarde. Ahora, Jesús nos llama a sus hijos, a su iglesia, llama a su iglesia a ser valientes y no cobardes. Una de las cosas que tú vas a ver cuando se habla de los pecados, de las cosas que, mira, cuando la Biblia habla de pecado, habla por quitar ahorita el peso moral, si quieren, ¿ok? Como decir, ¿y quién dice que está mal y quién dice que está bien? Ok. El pecado es simplemente una vida equivocada. Cualquier cosa que sea un error. En origen, la palabra pecado significa errar en el blanco. Como se supone que era así, pero yo lo hice así. Se supone que era de esta forma, pero yo quise hacerlo de esta otra. Dios dijo esto, pero yo digo aquello. Ese es el pecado. Cualquier cosa que sea algo distinto a lo que Dios estableció y que lo que Dios estableció es bueno siempre. Entonces, aquí, cuando la Biblia habla de estas cosas que no dan en el blanco, que no honran a Dios ni ayudan a nadie, es la cobardía. Sí, habla de las borracheras, sí, las perversiones, si quieres. Tú dices, ay, sí, no, no, eso es muy feo, ¿no? Habla del robo, de robar, de matar, no, y entre esa lista de pronto pone los cobardes, y ya uno se queda así de... Y Jesús llama a su iglesia a ser valiente. ¿Te acuerdas? Desde el principio llama a tantas personas
todo lo que les decía a Moisés: hey, salva a mi pueblo del imperio más poderoso del mundo y del faraón, rescátalo, yo iré contigo. ¿Qué se necesita para hacer algo así? Valentía. Josué 1:9 nos encanta, ¿no? Yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Seas valiente. ¿Qué es ser valiente? No es ser entrón. No es eso, así, no es esa cosa de no, a mí nada aquí me va a derrumbar. No es orgullo, no es presunción. Es no ser indiferente y no hacerse a un lado cuando yo tengo una responsabilidad. Es hacerle frente a las circunstancias que a lo mejor no tienen que ver conmigo, pero que sí puedo hacer algo al respecto. Es no vivir para mí mismo, sino para servir a los demás y para que mi vida cuente para otros. Esa es la valentía, salir de la comodidad, la indiferencia y decir: me importa, me importa tanto que voy a orar y voy a llorarlo y voy a pedirle a Dios que algo se mueva, voy a tomar responsabilidad. Y eso es lo que Jesús pide a su iglesia cuando nos llama y nos dice: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las personas, bautícenlos, hagan discípulos. Es una misión, la verdad, súper difícil, pero es una misión que conlleva valentía. ¿Por qué? Porque está implícita en esa misión que vamos a tener que negarnos a nosotros mismos, como dijo Jesús. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser parte de lo que yo quiero hacer en el mundo? Niégate a ti mismo, no vivas para ti mismo, invierte tu vida en el reino de Dios. Que el reino de Dios sea lo primero en tu vida, que el reino de Dios sea tu centro, tu enfoque, tu propósito. Deja atrás lo tuyo y ven y sígueme. Ese es el llamado de Jesús, un llamado a abandonar la comodidad de solo mirar para mí mismo e ir en pos de Jesús y ser valiente para ya nunca más ser indiferente, sino ser una persona que toda su vida le va a importar lo que sucede, le va a importar completar la misión de Jesús, que otros escuchen de quién es Jesús, para que este mundo se vaya llenando cada vez más del amor y la gracia de Dios. Tenemos una misión que completar. Los muros están destruidos, las puertas están quemadas. Y mientras el mundo allá afuera esté corrompido, perdido, alejado, sin saber quién es Jesús y todo lo que Él tiene para ellos, mientras este mundo siga así, yo no me voy a quedar sirviéndole copas al rey. ¿Me explico? No voy a acomodar y decir pues yo estoy bien, yo ya me bauticé, yo tengo mi boleto. Así pensamos, cristianismo es, pastor, ¿dónde se dan los boletos para, ya sabe, cuando uno, Dios no lo quiera, pero cuando uno, pues yo quiero acabar en el lugar correcto, ¿no? No me gusta el calor. ¿Ok? Entonces, y ya tú dices: claro que sí, ¿no? Es un cristianismo pobre de no hay misión, solo estamos huyendo del peligro. Solo estamos evadiendo responsabilidades aquí. Ven, enciérrate en la iglesia, cierren las ventanas. No, se va a meter el diablo, ¿no? Nosotros aquí hagamos una vida bien bonita, de fiesta, celebremos. Y sí, es bonito la iglesia, todo esto que hacemos, pero lo hacemos ¿por qué? Porque tenemos una misión que completar. El mundo está hecho pedazos. Y nos tiene que importar. Y para completar esta misión necesito ser valiente. ¿Y qué significa esto? Niégate a ti mismo y sígueme, dice Jesús. Pero te voy a decir algo, Jesús es un tipo, o Nehemías aquí, es un tipo, una figura, un retrato de Jesús. Y Jerusalén es un retrato de la iglesia, porque desde siempre Jerusalén ha sido este símbolo donde Dios está estableciendo su reino, y que por cierto Jerusalén no va a pasar a la historia. ¿Ok? Dios prometió que por medio de Jerusalén y en Jerusalén Él iba a establecer su reino por siempre, el reino de Cristo. ¿Ok? Pero la nueva Jerusalén, dice la Biblia, que somos la iglesia.
¿Ok? Entonces es como, Jerusalén es este retrato de la iglesia y Nehemías yo lo veo aquí como un retrato de Jesús que dice la Biblia que Jesús está edificando su iglesia. ¿Te acuerdas que le dijo a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, voy a edificar mi reino, ¿ok? Entonces Jesús, ¿qué está haciendo? Jesús es como Nehemías aquí. Obvio aquí todavía no está edificando, pero lo va a hacer, ¿ok? Nehemías va a edificar. Jesús está edificando y va a llamar a personas a que edifiquen con él. Tú preguntas, ¿qué está haciendo Jesús ahorita? ¿Cuál es en su agenda, la agenda de Jesús ahorita mismo? ¿Cuál es? Podríamos decir, el hambre en el mundo, las guerras, las enfermedades, los gobiernos, porque la educación, eso es la agenda de Jesús. No, la agenda de Jesús, número 1, es edificar su iglesia. Ahorita mismo Jesús está edificando su iglesia. Eso es lo más importante para Jesús, edificar su iglesia. ¿Y qué significa edificar su iglesia? Llamar personas para que lo sigan, sean sus discípulos y sean transformados en personas nuevas, encuentren salvación en Él y se unan a Él en el gran propósito de seguir alcanzando al mundo con el Evangelio. Para que un día los muros van a estar reconstruidos y las puertas van a estar puestas en su lugar. Y dice la Biblia que la nueva Jerusalén va a venir del cielo y se va a establecer el reino de Dios. A eso vamos, sí, pero para ir a eso, para ir a esa misión, uno no se puede quedar como copero del rey. Y tú te das cuenta por eso cuando Jesús iba y llamaba a las personas, algunas personas que eran llamadas a servirles de tiempo completo, incluso hasta tenían que dejar su trabajo. Mateo dejó su trabajo de cobrar impuestos. Pedro, Juan, Jacobo dejaron las redes porque eran pescadores y siguieron a Jesús y abandonaron sus sueños, sus proyectos. Y muchas otras personas siguieron trabajando, pero trabajando para el reino de Dios, no para sí mismos. Y tú ves en el libro de Hechos cómo incluso cuando se está estableciendo la iglesia, las personas traían sus cosas, traían sus propiedades porque entendían que este mundo no era lo que tenían que construir y donde tenían que edificar, sino que tenían que edificar el reino de Dios. Entonces, aunque obviamente vamos a la oficina o trabajamos y Dios nos prospera y Dios nos abre puertas, al final tú no puedes tomar toda esa fortuna, y hablo no de dinero, sino de la fortuna de ser bendecido por Dios. No puedes tomar esa fortuna y disfrutarla en medio del infortunio y de una misión que todavía no está completada. Uno tiene que administrar y decir, ok, Señor, tú me has dado una fortuna, soy afortunado, soy bendecido para un propósito. Pero cuanto más me empeño en vivir solo para mi propósito y mi vida y mi comodidad, más se va a endurecer mi corazón, más indiferente me voy a ir volviendo y voy a estar alejado cada vez más del propósito final de Dios. ¿Ok? Y de esto se trata Nehemías, de cómo Dios puede usar a un montón de personas comunes para lograr cosas extraordinarias solamente porque se negaron a sí mismas. Y dijeron, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Aquí está lo que tengo, ¿qué quieres hacer con esto? Me rindo a ti. Y quiero terminar con esto. Hay una cita que me siento como obligado a leerte porque es algo que tenemos todos que saber. Está en Ageo. Ageo también es un libro que existe en la Biblia. Ageo capítulo 1. Esta es una sorpresa si estoy aquí sacando una nueva. Ageo capítulo 1. Ageo justamente es una época también de exilio y regreso, ¿ok?
Y Ageo es un profeta que va a hablar palabras del Señor a personas que estaban siendo indiferentes al hecho de, ya no hablamos de los muros, no hablamos de las puertas, sino hablamos del templo. Al hecho de que el templo estaba hecho ruinas y nadie hacía nada. Todos seguían con su vida y viene Ageo con palabra de Dios a decirles qué onda. Y fíjate lo que les dice en el verso 2. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sí? ¿Estamos? Okay. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Ellos estaban como que veían la casa del Señor hecha a pedazos y decían, ¿no? Siento en mi espíritu, se hacían los espirituales. Siento que no es el tiempo, no es todavía, no sé, algo, ya sabes tú esa cosquilla que luego, ¿verdad? Como que te mueve, pero algo me dice que no hay que hacer nada. Se estaban haciendo, ¿sí o no? Entonces viene Dios y dice, a ver, hablemos. Ustedes dicen, no es el tiempo, soy muy espiritual, no es el momento aún. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Fíjate el contraste. El problema obviamente no es las casas lujosas. Ese no es el problema. El problema es el contraste. ¿Ok? El problema es podrías vivir bien. No se trata de que uno viva miserable. Podrías vivir bien mientras sigues administrando lo que tienes para hacer algo al respecto con este otro asunto. Pero te ha dejado de importar y te ha dejado de mover el espíritu y te has endurecido. Y ahora todo se trata de ti, de tu vida. Dice, ¿por qué hay este contraste? Dice Dios. Esto es lo que dice el Señor, verso 5 de los ejércitos celestiales. Fíjense qué fuerte. Miren lo que está pasando, les dice Dios. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Yo cuando leí esto, o sea, dije, voy a leer esto y varios van a hacer, con razón. No, me suena eso. ¿A cuántos les suena eso? No me rinde el salario, parece que tengo, pero no tengo. Dice, todo, han sembrado, se han esforzado, le están echando ganas, pero dice, pero cosechan poco. Hay una explicación para esto. ¿Ok? Y es esta, dice el verso 7, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Ese es el problema, el contraste, la indiferencia, la cobardía. No me mueve, no me importa lo que Dios me ha mandado, lo que Dios me ha llamado, cómo el Espíritu Santo me ha movido. Yo me hago del avión y digo, no es el tiempo. Dios me provee y me da cosas y digo, no es el tiempo ahorita. Esto es para mí, dice el Señor. ¿No? Y dice Dios aquí han estado guardando para ustedes, viviendo para ustedes, y ¿saben cuál es la consecuencia de vivir indiferente al propósito y de hacer caso omiso al reino de Dios y no pensar en el reino de Dios primero? ¿Saben cuál es la consecuencia? Ruina, escasez, pobreza.
Dice, traes las cosechas a tu casa así de ¡fum! Por fin me sonríe el cielo y uno piensa que ya ahora sí va a despegar y dice Dios, yo le soplo a tu prosperidad. Yo le soplo a todas tus riquezas, las hago desaparecer porque sigue sin importarte lo que yo te he llamado a hacer en verdad. Y dice, es por causa, verso 10, de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Esta es la palabra de Dios. De pronto a la gente le queda claro de, ok, nos hemos equivocado. Hemos sido indiferentes. Hemos vivido para nosotros. Y fíjate el resultado. Dice verso 2, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Zorobabel era el gobernador en ese entonces. Jesúa era del pueblo era de la raza sacerdotal. Y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor, su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor, su Dios, había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Cuando vio que Dios, que ya se habían vuelto a él y habían agarrado la onda, Dios les dice, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces, y esta es la cita clave, entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Dice, el Señor despertó el entusiasmo. El Señor movió los corazones. ¿Para qué? Para que pusieran manos a la obra. ¿Para qué? Para que pusieran a Dios primero. ¿Para qué? Para que dejaran de vivir una vida indiferente y cómoda. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se estableciera. Gracias por escuchar. Quiero invitarte a ser parte de Requiem Church suscribiéndote a este canal y compartiendo el contenido con alguien más. Recuerda que cada domingo estamos en vivo con un nuevo mensaje. Ven, descansa, Requiem.